En el video de hoy voy a presentar el lugar geométrico de las raíces y en su primera parte voy a hacer una introducción al tema presentando conceptos preliminares, ¿sí? Conceptos básicos que vamos a necesitar para entender la fundamentación teórica del lugar de las raíces, ¿no? Y posteriormente vamos a sacar conclusiones y hacer algunas remarcas finales. El lugar geométrico de las raíces fue inicialmente desarrollado por Evans en el año 1955 y con el transcurso del tiempo se fue transformando en una herramienta de suma importancia para el análisis de la estabilidad y el desempeño transitorio de los sistemas lineales. Adicionalmente, mediante un estudio cuidadoso del lugar de las raíces, es posible proceder al diseño de controladores PID, a su sintonización o resintonización, y al diseño de compensadores de adelanto y atraso. Para empezar el tema, entonces vamos a tratar un ejemplo en donde voy a considerar un sistema bajo realimentación unitaria, donde GDS por HDS tiene por expresión K sobre S por S más 2. Pretendo determinar las raíces de la ecuación característica del sistema realimentado para cuando K varía entre 0 y 10, representar las raíces en el plano complejo y obtener conclusiones. El sistema entonces realimentado bajo realimentación unitaria puede ser representado por el diagrama de bloques que se muestra en la figura y donde la función de transferencia del lazo cerrado es GDS por HDS sobre 1 más GDS por HDS. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en temas anteriores. Como consecuencia de eso y como consecuencia del valor de G por H, la función de transferencia del lazo cerrado resulta K sobre S por S más 2 más K. La ecuación característica, o sea, el denominador de la función de transferencia, resulta ser entonces un polinomio del segundo orden que tiene por expresión S cuadrado más 2S más K. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es decir, bueno, calculemos las raíces para cuando K varía entre 0 y 10, que es lo que pide el ejemplo del enunciado. Entonces, lo que vamos a hacer es ir variando K y lo vamos a ir variando desde 0 hasta 10 por un incremento en K de 0,5. Entonces, si K vale 0, tengo las raíces que usualmente llamamos como raíces de lazo abierto, de G por H. ¿Sí? O sea, si K vale 0, las raíces del polinomio va a terminar siendo la raíz de S por S más 2 igual a 0 y consecuentemente será 0 y 2. Cuando vale 0,5, ya vemos que tengo dos raíces reales distintas, aparte real negativa. Cuando vale 1, tengo dos raíces reales iguales a menos 1 en este caso, ¿sí? Aparte real negativa también. Y cuando tengo un valor mayor que 1, la raíz para 1.5 vale menos 1 más menos j por 0,707,1. O sea, empieza a tener la misma parte real, ¿sí? Y una parte compleja, una parte imaginaria en este caso, ¿no? Si vale 2, la parte real se mantiene en menos 1 y la parte imaginaria ahora pasa a valer más menos 1. Luego en 2,5 se mantiene el mismo resultado, en 3 se mantiene el mismo resultado, o sea, siempre con la misma parte real y solo cambiando la parte imaginaria. ¿Sí?
Y así de ahí en adelante podré seguir calculando. No lo voy a hacer hasta 10, lo hago hasta 5 simplemente. Y veo que se mantiene siempre en la misma situación, ¿sí? O sea, la parte real de las raíces complejas es la misma, es menos 1, y solo varía la parte imaginaria. Consecuentemente, si analizamos la tabla, lo que podemos ver es que si k es menor que 1, tengo raíces reales distintas, y eso ya lo hemos estudiado, lo asimilamos a respuestas sobreamortiguadas. Si k vale 1, tengo raíces reales iguales, y esto está relacionado a respuestas críticamente amortiguadas. Y finalmente, si k es mayor que 1, tengo raíces complejas conjugadas, y consecuentemente eso lo estamos asimilando a un comportamiento dinámico con respuestas subamortiguadas, ¿sí? De manera que con este simple análisis yo ya puedo ir viendo cuál va a ser el desempeño del sistema transitorio para distintos valores de k. Lo que tiene también de interesante en el ejemplo, ¿no?, es que hasta donde yo calculé, si ustedes se fijan, no aparece ninguna raíz con parte real positiva. Entonces, si vamos esto a una representación en el plano complejo, empezamos a ver que si k vale 0,5, tengo raíces reales distintas, luego con 1 tengo raíces reales iguales, luego de 1 en adelante, las raíces se empiezan a ubicar en lo que en principio vamos a llamar una asíntota, y que está en menos 1. Tendrá siempre la misma parte real, ¿sí?, para los distintos valores de k. Y de ahí no se va a salir. En principio, de ahí no se saldría. Yo puedo afinar el cálculo, pensar en un incremento de 0,1 o de 0,01, y siempre voy a encontrar el mismo resultado, ¿sí? Habrá un conjunto de raíces que estarán ubicadas sobre el eje real y otro conjunto de raíces complejas conjugadas que se ubicarán sobre esa asíntota en menos 1 que se muestra en la figura. Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que vamos a tratar? Entonces, las trayectorias de las raíces de la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, en el plano complejo, cuando se varía un determinado parámetro, en este caso k, forman lo que se conoce como el lugar geométrico de las raíces. O sea, nuestro lugar geométrico de las raíces sería, en este caso, todo lo que está marcado en azul. Todas aquellas raíces que se ubiquen, ¿sí?, sobre esas gráficas, representada con línea en color azul. Vamos entonces a considerar un sistema realimentado con realimentación unitaria, por simplicidad, pero ya hemos visto que hay una relación entre los sistemas con realimentación no unitaria y unitaria. No voy a entrar en eso, pues ya lo hemos visto antes. Entonces, las raíces de la ecuación del sistema realimentado serán los polos de la ecuación característica, que tiene por ecuación 1 más g por h igual a 0. A lo que yo lo voy a escribir de esta manera: g por h igual a un parámetro k que va a variar por g1 h1 igual a menos 1. Acá es importante remarcar lo siguiente: estamos pensando en el contexto de un plano complejo, de manera que todos aquellos valores de S que hacen que k por g1 h1 sea igual a menos 1 serán raíces de la ecuación característica, ¿sí?, y estarán ubicadas todo ese resultado en un único punto, que es menos 1. Consecuentemente, entonces el módulo de g por h o el módulo de k por g1 h1 tiene que ser igual a 1, ¿sí? O sea, estoy pensando a que ese número menos 1 es un número complejo
con parte real menos 1 y parte imaginaria 0. En ese contexto entonces puedo plantear, pensándolo como un número complejo, que ese número tiene un ángulo que tendrá que ser un múltiplo de pi, múltiplo impar de pi, ¿sí? Para que se ubique en el semiplano complejo izquierdo. Entonces, aparecen lo que se llama la condición de módulo y la condición de ángulo, ¿sí? Entonces, sea acá un parámetro del sistema que puede variar en principio entre menos infinito y más infinito, todo valor de S se dice que es raíz de la ecuación característica si y solo si satisface en forma simultánea la condición de módulo y la condición de ángulo, que están expresadas por el módulo de g por h igual a 1 y la fase de g por h un múltiplo impar de pi, ¿sí? Que lo expreso de esa manera, más o menos 2k más 1 por pi, con k que puede variar entre 0 e infinito, ¿sí? Si expresamos entonces el producto de g por h como una productoria de ceros dividido una productoria de polos multiplicado por k, entonces el módulo de G1H1 va a terminar siendo 1 sobre K igual a una productoria de ceros, en módulos, ¿no? Módulos de cero, dividido una productoria de módulos de polos, ¿sí? Y la condición de ángulo terminará siendo una sumatoria de ángulos, de aporte de ángulos de ceros, menos una sumatoria de los aportes en ángulos de los polos. Igual, como les decía, a un número impar de pi. Para entender esto, entonces, veamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Voy a tomar el mismo ejemplo que tomé anteriormente y quiero probar la condición de módulo y la condición de ángulo para un valor de S, ¿sí? Complejo propuesto por mí, que en principio no sé si va a pertenecer o no. Tendré que verificarlo, pero a través de la condición de módulo y la condición de ángulo. Entonces, a ese valor de S lo llamaré S asterisco igual a un sigma asterisco más J omega asterisco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazar el valor de S asterisco en mi condición de módulo, que será 1 sobre el módulo de S asterisco sobre el módulo de S asterisco más 2. Resultando entonces en esta expresión que está aquí. Sigma asterisco más J omega asterisco en módulo por el módulo de sigma asterisco más J omega asterisco más 2 igual a un valor de 1 sobre K. Voy a tomar, ¿sí?, como valor de S asterisco igual a menos 1 más J raíz de 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la expresión anterior, tendré que 1 sobre K es 1 sobre el módulo de menos 1 más J raíz de 2 sobre por el módulo de menos 1 más J raíz de 2 más 2. ¿Sí? Y eso me queda esta expresión que está aquí, ¿no? 1 sobre el módulo de menos 1 más J raíz de 2 por el módulo de 1 más J raíz de 2. Y eso queda igual a 1 sobre la raíz de 3 por la raíz de 3. ¿Sí? Entonces me queda que K tiene que ser igual a 3. Si K es igual a 3, entonces el módulo de G por H vale 1. ¿Sí? Porque el módulo de G1H1 es igual a 1 sobre K. Por lo tanto, reemplazando K por 3, yo tendré que el módulo de G por H va a ser 1 y va a cumplir con la condición de módulo. Pero tenemos que tener en cuenta que se tiene que satisfacer también en forma simultánea este resultado con la condición de ángulo. ¿Sí? Ahora, si vamos a la tabla, podemos ver que para K igual a 3, ¿sí?, era ese el valor.
menos 1 más menos raíz de 2, ¿sí? Que es 1.4142. Entonces, volvamos al ejemplo y tratemos ahora de probar la condición de ángulo, ¿sí? Entonces, el punto que estoy explorando es este que está aquí, marcado como ese asterisco, ¿sí? Y está en menos 1 más j raíz de 2. Tendré un aporte en ángulo del polo en 0, al cual le voy a llamar S1, y el aporte en ángulo de S1 va a ser todo esto que está acá. Tendré un aporte en ángulo de S2, que será todo este ángulo que está aquí. ¿Sí? A este ángulo le voy a llamar θ2, ¿sí? Y si observamos cuidadosamente este triángulo, vemos que es un triángulo isósceles, ¿sí? Por propiedad de triángulos isósceles, este ángulo es igual a este otro ángulo, ¿sí? Y por lo tanto, el aporte en ángulo de S1 va a ser θ1 igual a 180 menos θ2. Recordemos rápidamente la condición de ángulo, y la condición de ángulo me dice que tiene que ser la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos. Recordemos que la ecuación en el ejemplo que vengo tratando no tiene ceros. Entonces me va a quedar igual a menos la sumatoria de los ángulos de los polos. Entonces, yendo a eso, ¿qué tengo que hacer? Que la sumatoria en ángulo de G1H1 va a ser menos la sumatoria de los dos polos que tengo, S1 y S2, y consecuentemente me va a quedar el ángulo de S más P1 más el ángulo de S más P2. ¿Sí? Y consecuentemente me va a quedar 180 menos θ2 más θ2. Y eso me da como resultado, ¿sí?, menos 180. ¿Sí? Entonces termina siendo un múltiplo impar de pi y consecuentemente satisface la condición de ángulo. Entonces el problema que estoy tratando, visto desde el punto de vista de la condición de módulo y la condición de ángulo, vemos que satisface la condición de ángulo, ¿sí?, para un valor, y además para un valor de k igual a 3 me está satisfaciendo la condición de módulo. Entonces el punto pertenece al lugar de la raíz. Veamos un contraejemplo. Supongamos ahora, ¿sí?, que el valor de k lo quiero mudar acá. El valor del polo que estoy analizando lo quiero mudar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Estos eran los ángulos que yo tenía en el punto original que había tratado. Ahora, si yo lo mudo al otro lado, tengo otros ángulos, ¿sí? Tengo θ2, esto ya no es un triángulo isósceles, acá tengo un ángulo recto, ¿sí? Y tengo todo este ángulo que está acá, ¿sí? 180 menos θ2. Entonces, la condición de ángulo la voy a probar primero calculando θ2, ¿sí?, como la tangente inversa de esta distancia, que es raíz de 2, dividido 2, que es el módulo de esta parte, ¿sí?, y me da aproximadamente 35 grados. ¿Sí? Entonces, 180 menos 35 grados me está dando 144.74 grados, a lo que si yo le sumo 90 grados, ¿sí?, me va a dar 234 grados y veo que no satisface la condición de ángulo. ¿Sí? Entonces, este es el concepto fundamental sobre el cual se basa el lugar geométrico de las raíces. Entonces, sobre esto se construye lo que va a venir en otro video, un conjunto de reglas que me va a permitir calcular y determinar en forma ágil y rápida el lugar geométrico de las raíces. ¿Sí? O sea, si lo vemos hasta aquí, lo que tenemos son las herramientas fundamentales del lugar geométrico de las raíces.
la base teórica donde se sustenta el lugar geométrico de las raíces, entonces es simplemente una condición de módulo y una condición de ángulo que se tienen que cumplir en forma simultánea. Si eso se cumple, el punto que yo estoy explorando pertenece al lugar de las raíces. Y ese punto en particular es raíz de la ecuación característica del sistema realimentado. Entonces, en síntesis, el lugar geométrico de las raíces se transforma en una herramienta de suma importancia para el análisis de la estabilidad y el desempeño de los sistemas, particularmente sistemas lineales realimentados. Adicionalmente, mediante un estudio cuidadoso del lugar de las raíces, es posible proceder a un diseño de controladores o bien compensadores, como lo mostraremos en videos más adelante. ¿Sí? O sea, podemos sintonizar o resintonizar controladores para que cumplan con un determinado desempeño transitorio o bien con una determinada condición de estabilidad. ¿Sí? Estas dos características ha hecho de que el análisis del lugar de las raíces a pesar del tiempo sea una herramienta muy útil, ¿sí? A la cual uno puede recurrir para tener un bosquejo preliminar y rápido de una situación en un sistema de control, en los que nos diga en cuál es la situación de estabilidad y qué desempeño transitorio voy a tener. Así que hasta acá va a ser el video de hoy para que no se haga tan extenso. En donde, como les decía, el objetivo de este video era presentar el sustento teórico del lugar de las raíces. ¿Sí? En el próximo video lo que voy a hacer es presentar ya cómo se obtienen esas reglas que me permiten diseñar, o permiten, perdón, obtener el lugar geométrico de las raíces para posteriormente diseñar, sintonizar o resintonizar un controlador para un determinado desempeño transitorio. Así que hasta acá entonces llega este video, espero que les haya sido útil y me despido como siempre mandándole un fuerte abrazo para todos.